Guardo un secreto tan íntimo y peligroso que, de ser descubierto, podría destruir el mundo que conozco. Nació en la quietud de nuestra antigua casa de Sevilla, en una noche solitaria donde la inocencia se desdibujó bajo la mirada de quien siempre debió ser solo mi hermano. Esta es la historia de cómo, entre susurros y toques prohibidos, el amor fraternal se transformó en un fuego incontrolable, invitándote a explorar el laberinto de mis recuerdos. Mildred me había recibido con los brazos abiertos, un refugio de luces y prisas que, en teoría, debía ayudarme a olvidar. Mi trabajo en la editorial era absorbente, mis días se llenaban de manuscritos, de la tinta fresca del papel y el susurro de las páginas al pasar. La vida en la capital era un torbellino de nuevas experiencias, nuevas amistades, incluso algún que otro romance fugaz que, sin embargo, nunca lograba calmar la agitación que aún sentía en el pecho. Miguel se había quedado en Sevilla, inmerso en sus maquetas y planos, la arquitectura su mundo, y la distancia, un velo que se extendía entre nosotros, una barrera que ambos habíamos erigido con el pretexto de la madurez y la vida adulta. Las llamadas telefónicas se espaciaban, los mensajes se volvían más formales, despojados de la intimidad que una vez nos unió. Fingíamos, cada uno a su manera, que el hilo que nos conectaba se había deshilachado hasta romperse. Pero yo sabía, con la certeza brutal que solo el corazón puede susurrar, que seguía ahí. Dormía, sí, pero no había muerto. Era un rescoldo oculto bajo las cenizas, esperando el viento adecuado. Y el viento llegó, como siempre, de la forma más inesperada. Una tarde de otoño, mientras revisaba una pila de pruebas de imprenta, sonó mi teléfono. Era nuestra madre. Miguel, me dijo, había ganado un importante concurso de arquitectura y su proyecto iba a ser expuesto en una galería de arte contemporáneo en el centro de Madrid. La inauguración era en 2 semanas. Quería que fuera, que lo apoyara. Mi corazón dio un vuelco. No era una pregunta, era una obligación familiar, una que no podía ni quería eludir. La noticia me lanzó a un estado de nerviosismo que no había experimentado desde aquella noche en Sevilla. ¿Cómo sería verlo de nuevo? ¿Habría cambiado? ¿Seguiría aquella chispa, aquel eco de lo prohibido, latiendo entre nosotros? Pasé los días previos a la exposición en un estado de febril anticipación. Cada noche me probaba vestidos, buscando el equilibrio perfecto entre la sofisticación profesional y una sensualidad subyacente que no gritara, sino que susurrara. Finalmente, me decidí por un vestido de lana fina, color gris antracita, de corte impecable y ceñido al cuerpo sin ser revelador. El cuello era alto, pero las mangas, largas y ajustadas, terminaban en unos delicados puños de seda negra que casi rozaban mis nudillos. Era elegante, sí, pero la suavidad de la lana y el contraste con la seda creaban una textura táctil, un fetiche sutil que solo yo apreciaba. Combiné el vestido con unas botas altas de cuero negro y un abrigo de paño del mismo color. Quería sentirme fuerte, inexpugnable, pero la lana contra mi piel era una caricia constante, un recordatorio de la vulnerabilidad que intentaba ocultar. La galería estaba llena de gente, un bullicio de voces y risas que me envolvía. Busqué a Miguel entre la multitud, mi mirada saltando de rostro en rostro hasta que lo encontré. Estaba de pie junto a su maqueta principal, hablando con un grupo de personas. Llevaba un traje de lino oscuro, impecablemente cortado, que se ajustaba a su figura atlética. Su cabello, un poco más largo que recordaba, caía suavemente sobre su frente. Había madurado, sí, pero sus ojos seguían siendo los mismos, profundos, intensos, capaces de ver a través de las fachadas. Cuando nuestras miradas se encontraron a través de la sala, el mundo pareció ralentizarse. El ruido de la galería se desvaneció, el tiempo se detuvo. Sus ojos se abrieron ligeramente, una sorpresa fugaz, y luego una familiaridad que me encogió el estómago. Una sonrisa lenta y contenida apareció en sus labios, una que guardaba 1000 secretos. Se excusó de su conversación y comenzó a caminar hacia mí. Cada paso que daba era un latido en mi pecho.
Sentía la lana del vestido acariciando mi piel, una segunda piel que ahora me parecía demasiado delgada, demasiado reveladora. Mis manos se apretaron involuntariamente en los puños de seda, sintiendo la suavidad lujosa del material. Quería que fuera una armadura, pero era más bien un recordatorio de lo expuesta que me sentía. Carmen, dijo su voz, más grave de lo que recordaba, pero con la misma calidez familiar que me hacía temblar. Se detuvo a unos centímetros de mí, la distancia justa para no ser inapropiada, pero lo suficientemente cerca para que su aroma, esa mezcla de madera y algo fresco, me envolviera. Me alegra que hayas venido. No me lo perdería por nada, respondí, mi voz ligeramente ronca. Mis ojos se desviaron hacia el lino de su traje, notando la forma en que el tejido se tensaba sobre sus hombros, el detalle de la costura en la solapa. Era una observación inconsciente, un fetiche que no había desaparecido con los años. Estás, radiante, murmuró, sus ojos recorriendo mi figura, deteniéndose un instante en los puños de seda de mi vestido. El roce de sus palabras era tan potente como un toque. Podía sentir el calor subir por mi cuello. Hablamos de su exposición, de los detalles de sus maquetas, de la complejidad de sus diseños. Intentamos mantener la conversación en un plano superficial, profesional, pero cada frase era un campo minado. Nuestros ojos se encontraban y se desviaban, como dos imanes luchando por resistir su atracción. La tensión se acumulaba, densa, casi visible en el aire que nos rodeaba. La galería, con su arte moderno y sus paredes pulcras, se convirtió en un escenario para nuestra propia obra, un drama silencioso que solo nosotros podíamos percibir. En un momento, mientras explicaba los detalles de una maqueta, se inclinó un poco hacia mí. Su mano, con los dedos largos y fuertes que recordaba, se posó brevemente en la base de mi espalda, justo donde el vestido de lana se ajustaba a la curva de mi cintura. El contacto fue sutil, casi imperceptible para cualquier observador, pero para mí, fue una descarga eléctrica. Sentí la suavidad de la lana bajo su palma, y el calor que emanaba de su piel se filtró a través de la tela, quemando mi piel. Me estremecí. El pulso se me aceleró. Era el mismo toque de antaño, el mismo que había provocado un torbellino en mi interior. Su mano no se demoró, se retiró casi al instante, como si hubiera sido un accidente, un roce inocente en medio de la multitud. Pero la huella de su tacto permaneció, un eco vibrante bajo la fina lana, un recordatorio de lo que habíamos compartido y lo que todavía latía entre nosotros. La conversación continuó, pero mi mente estaba en otra parte, reviviendo aquel instante fugaz, sintiendo la persistencia de su calor. El delicado puño de seda en mi muñeca parecía vibrar con la misma energía. Nos separamos al cabo de una hora, con la promesa de vernos de nuevo antes de que regresara a Sevilla. La despedida fue igual de contenida, un abrazo breve, un apretón de manos formal que, sin embargo, se prolongó un segundo de más. Mientras caminaba de regreso a casa por las calles de Madrid, la noche estrellada sobre mí, sentía el peso de la seda en mis puños, la suavidad de la lana en mi cuerpo. No había sido un encuentro fortuito. Había sido una reafirmación, una certeza ineludible. El laberinto no solo no había terminado, sino que sus paredes se alzaban ahora más altas, sus pasillos más intrincados y la promesa de lo que nos esperaba, más peligrosa y deseable que nunca. La certeza, como una marea alta, me había arrastrado sin piedad. El encuentro en Madrid no fue un cierre, sino la apertura de un portal a una dimensión aún más compleja de nuestra conexión. Las noches en mi pequeño apartamento madrileño se llenaron de su recuerdo, no como un fantasma, sino como una presencia táctil, casi audible. La seda de mis pijamas se sentía diferente contra mi piel, una prolongación del encaje de aquella bata Burdeos, un recordatorio constante de cómo sus dedos la habían rozado, prometiendo y negando a la vez. El laberinto del que hablaba ahora tenía puertas, y cada una conducía a un pasillo más oscuro y tentador. Mi trabajo en la editorial, que al principio había sido un refugio, se convirtió en un mero telón de fondo para la constante marea de pensamientos que me arrastraban de vuelta a él.
Las palabras de los libros que editaba se mezclaban con las suyas no dichas, las historias ajenas se entrelazaban con